días. Pues de haberlo sabido ya no habría preparado introducción, porque me ha hecho una introducción perfecta. El vídeo terminaba con mi voz, no sé si la habéis reconocido, pero estaban tomando una parte del último mensaje que prediqué, que estaba basado en Efesios 6:10, donde hablaba acerca de la necesidad de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y cómo podemos de alguna forma aplicar esto a nuestras vidas, cómo alcanzamos este fortalecernos en el Señor. Pero bueno, eso es el mensaje anterior y hoy me gustaría avanzar y de alguna forma tomar conciencia de algo de lo que se está hablando constantemente en todos los telediarios. Hoy mismo, si ponéis el telediario, ya vais a ver que uno de los temas principales tiene que ver con la situación que se está viviendo en Europa. A partir de la guerra de Ucrania y posteriormente se ha desatado una especie de psicosis, de miedo, de percibir a Rusia como una real amenaza contra la seguridad europea. Alguien apuntaba que en los próximos 5 años es muy factible que Rusia intente atacar un Estado miembro de la OTAN. Y esto podría desembocar en una tercera guerra mundial o quién sabe qué. Lo que sí es cierto es que la Unión Europea, ahora con esto de suministrar recursos a Ucrania, se han dado cuenta de que nosotros mismos, si tuviéramos que enfrentar una invasión o un ataque, no estamos preparados. No tenemos almacenados arsenal suficiente para poder estar durante más de una semana respondiendo o defendiéndonos. Y todo esto ha dado paso a que la Unión Europea haya estado tomando medidas o apuntando a estas medidas, tanto económicas como políticas y militares, que en la práctica se han convertido en, más que invitar, presionar para que los Estados miembros de la Unión Europea aumenten su gasto, su presupuesto en defensa. Pues se habla del 2% en el caso de España, algunos ya están hablando de cifras mayores. Y eso es un tema polémico. Aquí mismo sabéis que hay partidos que se oponen y supongo que en el resto de Europa también, pero los gobiernos están muy determinados, viendo la realidad en la que estamos, de la necesidad de prepararnos. Y esto es uno de los eufemismos que se han estado utilizando para evitar hablar de rearmarnos. En lugar de decir esta palabra que no suena muy bien para algunas personas, lo sustituyen por estar preparados. Y de esto es de lo que yo quiero hablar hoy, porque este mismo principio es válido para nuestras vidas. La razón por la que la vida no es nada fácil, por la que te está resultando tan difícil, por la que tienes tantas luchas, es porque estás metido en una real guerra espiritual. Y debemos de protegernos con la verdad. Vamos a hablar de ello. La Biblia es muy clara al respecto y el pasaje del que vamos a estar meditando parte de Efesios 6, donde lo dejamos la vez anterior, en el verso 10, y vamos a ver los siguientes versículos. Dice: ahora, hermanos, fortaleceos en vuestra unión con el Señor y su fuerza poderosa. Protegeos con toda la armadura que habéis recibido de Dios para que podáis manteneros firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo que tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo lleno de oscuridad. Por eso, tomad toda la armadura que habéis recibido de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haberos preparado bien, manteneros firmes. En cualquier actividad que implique cierto riesgo, uno tiene que vestirse adecuadamente para evitar males mayores. Sabéis que, en las obras, en cualquier situación de esta, hay todo un decálogo de obligaciones. Es obligatorio llevar casco, guantes, calzado resistente, etcétera, etcétera. Yo me muevo diariamente en moto. Es mi medio de transporte. Casi todos los días la cojo y la utilizo y recorro 30 kilómetros. Pero no se me ocurre, creedme, no se me ocurre, y no es por miedo a las multas, sino por un concepto de seguridad personal, subirme a la moto sin estar ataviado para ello, sin llevar el casco, los guantes, las botas, sin llevar protección en la espalda, en los codos.
incluso en verano. Todo esto pesa, todo esto da calor, pero yo muchas veces llevo las botas puestas en verano y luego un calzado para cambiarme, unas sandalias, unas zapatillas para cambiarlas cuando voy como peatón. Pero entiendo del riesgo que supone una caída que puede deberse a tantos factores y la forma de ir preparado para que no tengas luego que lamentarte es ir bien ataviado, protegido. Ahora, de igual manera, no podemos ir a una guerra sin estar preparados para ella. Nadie acudiría desnudo a un campo de batalla. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a protegernos con toda la armadura que hemos recibido de Dios para que podamos mantenernos firmes contra los engaños del diablo. Una de las razones por las que tantas veces caes derrotado o estás desanimado es porque no sabes de dónde te vienen los golpes, no sabes quién es tu verdadero enemigo. Piensas que tu enemigo es determinada persona que te ha hecho algo malo, o las circunstancias económicas o políticas o cualquier otra cosa. Pero ese no es el verdadero enemigo. Porque no estamos luchando, dice la palabra de Dios, contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo. Mirad, el diablo es real. No es un cuento que se inventó la religión para meter miedo a las personas. El mundo bromea con Satanás acerca de él, pero Satanás no es un asunto de risa. Él, como león rugiente, está merodeando alrededor buscando a quien devorar. Él quiere destruirte, quiere destruir tu fe, destruir tu familia, destruir tu economía, destruir tu vida, si pudiera. Él viene, dice Jesús, para robar, matar y destruir. Y esa es la mala noticia, que naciste en medio de una batalla. La buena noticia es que has nacido para ganar. Y la Biblia nos dice que el que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, no tienes que tener miedo a Satanás. Pero notad que dice que debemos de mantenernos firmes contra los engaños del diablo. Porque su arma es la mentira, el engaño. Un engaño, por definición, es una mentira, es una falta de verdad en lo que se dice o en lo que se hace. Y Satanás es mentiroso y pondrá trampas en tu vida, y por eso no es de extrañar que la primera indicación que nos hace Pablo acerca de vestirnos con la armadura que Dios nos ha dado sea esta: manteneos firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Cuando Pablo escribe esta carta, él está preso en Roma, pero no está en una cárcel. Él estuvo en 2 ocasiones y estuvo en 2 situaciones diferentes. Es verdad que estuvo en una prisión, pero hubo un momento en el que él fue encadenado o tuvo prisión domiciliaria, ¿verdad? Tenía permiso para estar en una casa, pero para que no escapara estaba custodiado permanentemente, encadenado a un centurión, a un soldado romano. Y yo me imagino, y esto es cuestión de mi imaginación, que puede que no sea exacto, pero no sé hasta qué punto los soldados serían rigurosos. Ellos hacían guardias de 6 horas. Cada 6 horas, 4 soldados intercambiaban la guardia, de tal manera que iban a pasar algunos toda la noche allí. Y no sé por qué, me imagino que buscarían con el tiempo, después de meses, de años de estar allí custodiando a Pablo, ya con cierta familiaridad, sabiendo que el riesgo era mínimo, que ellos se relajarían y quizás por la noche se quitarían la coraza, se quitarían la armadura para poder descansar, y luego por la mañana se volverían a adecuar con la armadura para lucir bonitos. Y digo que esto me lo supongo, a lo mejor eran muy estrictos y las 6 horas estaban firmes, pero me imagino que llegaron a tener confianza, y Pablo debía de estar viéndolos constantemente quitarse la armadura y ponerse la armadura. Y en algún momento recibió una inspiración y dijo: aquí hay una hermosa metáfora para la vida cristiana. Y a partir de ahí desarrolla lo que vamos a estar considerando esta armadura de Dios,
de las cosas que necesitamos para protegernos en la vida de las mentiras del enemigo que nos mantienen en el temor, en la depresión, en la desesperación, en la derrota, en las dudas, en la dificultad y todas esas cosas que te desaniman. Muchas veces, detrás de todo esto, hay una mentira del enemigo que tú te estás creyendo. Y para poder luchar contra ella, para desenmascararla, para ser vencedores, necesitamos estar equipados, como nos va a enseñar Pablo. Y la primera cosa que un centurión romano se ponía era el cinturón. Este tenía una función vital. No solo protegía la zona lumbar, fortaleciendo el centro de su cuerpo, sino que también sostenía todas las cosas que el soldado iba a necesitar en la batalla. De él colgaba una espada, una cuerda, una bolsa de racionamiento, otra con dinero y una daga. Todo lo que necesitaba en el combate estaba en su cinturón al alcance de sus manos. Y lo que esto significa para nosotros hoy es que la verdad tiene que ser el centro de nuestras vidas. De ello depende todo lo demás. Cuando conocemos la verdad y la vivimos, podemos tener acceso al resto de nuestras armas con rapidez y seguridad, sin temor a que haya nada que nos deje vulnerables, nada que esté fuera de lugar en nuestras vidas. Yo no sé cuántos sabéis ya que vivir en la verdad es mucho mejor que no hacerlo. Me explico. No sé si alguna vez os habéis encontrado en alguna situación donde la mejor solución era mentir. O creísteis que esta era la mejor solución, porque las consecuencias de decir la verdad podían ser muy costosas. Pero quizás descubristeis ya que las consecuencias de no decir la verdad generalmente suelen ser todavía mucho más costosas. ¿Y cuántas veces el mentir no solo nunca soluciona el problema, sino que generalmente termina empeorándolo, haciendo que vaya a peor? Desde luego, no siempre es fácil decir la verdad, pero siempre es lo correcto. Y lo correcto te va a ayudar mucho más, siempre, en toda ocasión. Lo que dice Pablo, escribiendo a los Corintios, fijaos, dice, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas, no actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. La verdad nos da el valor necesario para estar firmes y enfrentarnos al enemigo. Las mentiras, que muchas veces cuando uno miente luego tiene que seguir mintiendo para tapar lo que dijo o mantener el engaño, y al final ya no te acuerdas qué es lo que dijiste y te contradices, y ya hay un dicho que dice que se coge antes a un mentiroso que a un cojo, ¿verdad? Porque al final no somos perfectos y en algo vas a fallar. Mientras que si siempre dices la verdad, no tienes que preocuparte por recordar lo que dijiste. Si solo dices la verdad, siempre serás coherente, siempre estarás diciendo lo mismo. ¿Por qué la verdad debe de ser nuestra preocupación primordial o primera? Pues porque las armas que usa Satanás son justamente lo opuesto a la verdad, son la falsedad y el engaño. Escucha cómo la Biblia describe al diablo. Dice que cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Y tienes que saber que cuando compartes una mentira, aunque la llames una mentira piadosa o digas que es una broma o cualquier cosa de estas, eso no viene de Dios. El que está detrás siempre es el diablo. ¿Cuántas veces decía, el miedo nos lleva a creer que la mejor solución es mentir? Pero esto solo puede complicarnos la vida. Hace casi 2000 años, un gobernador romano le hizo una pregunta a un hombre que estaba a punto de ser ejecutado. Le preguntó Pilatos, ¿qué es la verdad? Lo irónico es que en ese momento él estaba mirando directamente a la encarnación de la verdad. Y unos versos antes, la verdad le acababa de decir, todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Sí? ¿Perdón? Aquí algo pasó. A ver, vamos a ir. Ahí. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Hoy más que nunca, no sé si lo sabéis, pero la verdad está en peligro.
Y escuché una historia que ilustra muy bien la situación que estamos viviendo. Es la historia de 3 árbitros de fútbol que estaban discutiendo acerca de sus propias filosofías en cuanto a cómo se debía de arbitrar. Y el primer árbitro de ellos decía, bueno, hay faltas fuera de juego y goles, y yo los pito tal y como son. El segundo árbitro dijo, bueno, eso es una arrogancia. Hay faltas fuera de juego y goles, pero yo los pito como yo los veo. Y el tercero decía, bueno, eso no es mucho mejor. ¿Para qué andarnos con rodeos? ¿Por qué no ser realistas en cuanto a lo que hacemos? Hay faltas fuera de juego y goles, y no son nada mientras yo no los pite. El primer árbitro, si os dais cuenta, representa la manera tradicional de ver la verdad. Una verdad objetiva, independiente de la mente que observa o que conoce, que está presente y que puede ser descubierta como es. El segundo, bueno, este decía, yo los pito tal y como son, es decir, llamamos a las cosas como son. El segundo habla desde un relativismo moderado, la verdad tal como cada uno la ve. Según este punto de vista y su interpretación, la gente dice, bueno, yo no veo que esto sea así, tú lo crees, pues para ti está bien, pero yo no creo que eso sea verdad y para mí también está bien verlo como yo lo veo. Y el tercero expresa de una forma contundente el relativismo radical, la posición postmoderna, que afirma que no existe ninguna verdad absoluta, que la verdad no está en ningún lugar para que la descubramos, que es lo que cada uno de nosotros crea por sí mismo. Según esta posición relativista, nosotros podemos crear nuestro propio relato de la verdad, porque no existe. Lo que es cierto para ti no tiene que ser cierto para mí. Yo tengo mi verdad, tú la tuya, y no existe nada que sea objetivo. En última instancia, por mucho que hoy en día nos estén vendiendo la moto o intenten venderla de que no hay posiciones absolutas, verdades absolutas, creencias absolutas, ni nada por el estilo, y que cada uno puede construir su identidad y puede construir su propio relato y contar la historia como él quiera y para él será verdad y para los demás lo mismo, lo cierto es que la verdad sí existe. Y en última instancia corresponde a la realidad, a lo que es. Por eso la verdad se encuentra en Dios. Él es el gran yo soy. La búsqueda filosófica de la verdad termina en Dios mismo. Cuando la Biblia dice en el principio, Dios está definiendo la realidad máxima y definitiva. Dios es el ser que existe en sí mismo, el creador de todo lo que existe. Dios es la verdad y toda verdad es una verdad de Dios. Por eso la Biblia llama a Dios el Dios de la verdad. En el Salmo 31:5 dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. Y Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se nos dice de él que estaba lleno de gracia y de verdad. Juan escribe, y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y por eso él pudo decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y de una manera exactamente igual que a las dos primeras personas de la Trinidad, el Espíritu Santo también es verdad. Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. La próxima vez que alguien te hable de su verdad, no te enredes en una discusión, solo existe una verdad. No hay muchas versiones de la verdad, solo hay una verdad y Dios es verdad. Cuando Dios se le apareció a Moisés, declaró, yo soy el que soy. Yo soy el que soy no equivale a yo soy el que tú quieres que sea. Cada vez podemos escuchar con más frecuencia afirmaciones que las personas dicen con mucha alegría, como por ejemplo, mi Dios quiere que yo sea rico. O el Dios en el que yo creo nunca enviaría a nadie al infierno. ¿O cómo es posible que tu Dios se atreva a decir que es el único verdadero? ¿O que solo a través de Él se puede ir al cielo? No sé si habéis escuchado alguna de estas frases. Cuando alguien me dice, mi Dios nunca haría eso, yo le digo, tienes toda la razón, porque tu Dios no existe. Dios no es mi Dios ni tu Dios, Él es Dios sencillamente. Él nunca ha cambiado y nunca lo hará. Su deseo es transformarnos a nosotros a su imagen,
pero nosotros no tenemos la autoridad ni la capacidad necesaria para cambiar a Dios a nuestra imagen. Simplemente no nos toca a nosotros crear un Dios que nos haga sentir bien en cuanto a la forma en la que nosotros estamos conduciendo nuestra propia vida. No es verdad que podamos tener una multitud de dioses, solo hay un Dios verdadero, el Dios de verdad. Y no puedes elegir tu propio Dios. No puedes hacer que Dios sea quien tú quieres que sea o como tú quieres que sea. Si tú quieres llevar una vida inmoral, no puedes decir que Dios está de acuerdo con eso. No tienes a Dios. Tu Dios es alguien en tu imaginación. Dios es quien es y no podemos cambiarlo. En segundo lugar, permitidme que os diga la parte práctica de este mensaje. ¿Cómo nos equipamos con la verdad? Y quiero compartir 3 pasos importantes que podemos dar para hacer esto, para vestirnos con el cinturón de la verdad. Entended que esto es una metáfora. Si hoy viviera Pablo, seguramente no hablaría de armadura, porque nadie viste armaduras. Y nos hablaría del airbag o del cinturón de seguridad o de cualquier otro elemento, quizás de las botas, del motorista, del casco, de los guantes, y hablaría en otro sentido. Por tanto, por favor, no nos quedemos en la literalidad y nos imaginemos ya colocándonos un casco, un escudo y todas estas cosas. Entendamos lo que está detrás y cómo podemos colocarnos este cinto de la verdad. Pero más que hacer el gesto, pensemos en cómo es la manera en la que nos protegemos nuestra vida frente a los engaños del diablo con la verdad. Y en primer lugar necesitamos conocer la verdad. Jesús, orando al Padre por sus discípulos, dijo: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y para estar armados con la verdad, debemos conocer la verdad. Todo el consejo de Dios. Dios ha puesto todo lo que Él quiere que sepamos entre las tapas de la Biblia. Todo lo que Él quiere que sepamos en cuanto a Él mismo, en cuanto a su Hijo, en cuanto a la eternidad, en cuanto a la vida eterna, en cuanto a la salvación, en cuanto a cómo conducirnos en esta vida. Todo está en su palabra. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando aprendemos cuidadosamente y luego aplicamos su verdad a nuestras vidas, terminamos teniendo poder en nuestras vidas. Por eso yo te invitaría a que hagas una prioridad conocer tu Biblia lo suficientemente bien, no digo para memorizarla toda, pero sí para saber encontrar respuestas, para saber encontrar dónde habla acerca de lo que tú estás viviendo, de tu necesidad. Cuanta más verdad sepas, más equipado estarás para ir a la batalla, para reconocer los engaños del enemigo y salir victorioso. Cuando tomas la verdad de Dios y la aplicas a tu vida, entonces vas a encarnar esa verdad y Dios te hará victorioso en el campo de batalla. Por eso quiero hacer un claro llamamiento a todos los creyentes para que podamos comprometernos a un estudio profundo, sistemático, veraz de la palabra de Dios. Y en ese sentido os animaría a estudiar doctrina. La doctrina es algo árido. Hay mucha gente que le tiene como alergia, porque requiere meditación, requiere reflexión, requiere un mayor nivel de comprensión. A veces son pequeños matices lo que hace que una cosa se pueda interpretar de una manera y de otra. Hay muchos puntos de vista, hay que indagar mucho, hay que leer mucho, hay que estudiar mucho. No basta con conformarnos a leer un texto superficialmente y ya está. Y esto cuesta sin duda alguna, pero la doctrina es la verdad de la palabra de Dios organizada y categorizada con el fin de darnos claridad acerca de los asuntos de la vida. Es la verdad sistematizada. Yo no sé si estáis participando en un plan sistemático, continuo y riguroso de estudio bíblico. Y si no lo estáis haciendo, ¿qué estáis haciendo? Tu mente, tu arma más crítica en la batalla, tiene su apoyo en la doctrina. Los conocimientos bíblicos son los que fortalecen tu alma. Dios en una ocasión se lamentaba por su pueblo y dice a través del profeta Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Mi pueblo perece porque le falta conocimiento de mí. Y esto nos lleva a tomar malas decisiones, a hacer malos acuerdos, a tomar malos caminos que terminan destruyéndonos. Si el pueblo de Dios hace del conocimiento de Dios y de su palabra la gran búsqueda de su vida, os aseguro que quedarán desbaratados todos los esfuerzos de Satanás por dividir, por engañar y por destruir. Para buscar la Biblia o la verdad es necesario que escudriñes con diligencia las Escrituras en busca de la verdad. Lo maravilloso de esto que tiene nuestra búsqueda de la verdad es que nunca será en vano. Dios ha prometido que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Nunca volverás con las manos vacías. En segundo lugar, no solo conoce la verdad, habla la verdad. Dice el autor de Proverbios que los labios mentirosos son abominables para el Señor, pero le complace quienes actúan con verdad. Y no se puede decir más claro. Dios odia, Dios aborrece la mentira y a los mentirosos. Nuestras palabras, tanto habladas como escritas, una vez que se han dicho o se han escrito, ya no pueden ser retiradas. Una vez que se suelta una mentira, adquiere vida propia. Y aún en el caso de que hipotéticamente se pudiera detener o invertir los efectos, la reputación del mentiroso queda afectada, dañada para siempre. Pablo escribe a los Efesios diciendo, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Y no solo debemos de decir la verdad, unos versos antes, no recuerdo ahora en qué versículo, pero muy poco antes, él va a decir que hablemos la verdad con amor. Y es clave en el verso 15, efectivamente, seguir la verdad con amor. Seguro que todos conocéis a personas que se jactan de ser muy sinceras porque dicen todo lo que piensan, porque van de frente y te sueltan cualquier burrada, cualquier barbaridad acerca de lo que no les gusta de ti. Y luego se quedan tan anchos y ufanos porque son tan sinceros y tú te quedas hecho polvo y te cuesta meses recuperarte, levantarte de ahí, ¿verdad? Pero eso no es sinceridad, eso es grosería. Eso es cualquier otra cosa. La verdad por sí sola también puede matar. No basta solo con decir la verdad, tenemos que decirla en amor. Esto que os voy a contar no le pasó a Sole, pero podría haberle pasado a una maestra de primaria. Se estaba recuperando de una operación quirúrgica y sus alumnos le escribieron una tarjeta deseándole una pronta recuperación. La tarjeta decía, querida profe, su clase de cuarto de primaria le desea una pronta recuperación por 10 votos a favor y 9 en contra. Yo no sé si esta historia es real, es posible que no, ¿verdad? Pero cuando la analizamos vemos que dijeron la verdad, pero tanta información quizás no era necesaria, ¿verdad? Y seguro que una pizca de amor hubiera también omitido la última parte. Estoy convencido, aunque no sé nada de ello, de que el que escribió la tarjeta era de los que votaron en contra y quería que constara. Ahora, es verdad que nuestras palabras y acciones deben de estar revestidas de amor. Todos conocéis 1 Corintios 13. Seríamos capaces muchos de recitarlo de memoria. Y sin embargo, cuán lejos vivimos muchas veces de esa realidad. Que sin amor, nada de lo que tú eres, nada de lo que tú dices, nada de lo que tú crees, nada de lo que tú haces sirve para nada. Más que buscar la ortodoxia, que está muy bien y no tengo nada en contra de ello, al contrario, soy un defensor de la ortodoxia. Pero sabéis, los fariseos eran grandes ortodoxos de la doctrina. Jesús los recomendaba, haced lo que ellos dicen, lo que dicen es plenamente correcto. Ellos conocen la palabra de Dios como nadie, y hablan muy bien, así que no hay ningún problema en escucharlos y en seguir lo que ellos dicen. El problema estaba en la carencia de amor, en lo que hacían, que por tanto anulaba todo lo que ellos decían. No podías seguir a Jesús y ser de bendición ni siquiera a tu pueblo, viviendo vidas que estaban siempre mirando y condenando y carentes de ningún tipo de afecto. Por eso tenemos que recordar que más que una cuestión de ortodoxia es una cuestión de ortocardia, un correcto corazón, tener un corazón que ame, que sea capaz de soportarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de darlo todo por el otro.
Y en ese sentido, una verdad presentada con dureza o en forma crítica o carente de bondad, sin compasión o desconociendo toda la realidad o el contexto, no va a ser escuchada, no va a ser agradecida y no va a ser de bendición para el que la escucha. Jesús ejemplificó esto en su vida cuando se nos dice que Él estaba lleno de gracia y de verdad. Y nosotros tenemos que estar llenos de verdad y de gracia. Y si no tenemos gracia, guárdate la verdad para ti, porque no va a bendecir. Tenemos que seguir su ejemplo y vencer la falsedad, hablando la verdad en amor. Y en tercer lugar, debemos de decir la verdad, de conocer la verdad, decir la verdad y vivir la verdad. El creyente debe de estar revestido de una verdad integrada en su propia vida. Escucha las palabras del apóstol Juan. Él escribe en su tercera carta y dice en el verso 4, nada me produce más alegría que oír que mis hijos viven en la verdad. Dios quiere que vivamos en la verdad, no solo que la estudiamos, no solo que hablemos la verdad, quiere que vivamos en ella. Y eso significa ser íntegros, ser sinceros. A veces conocemos historias de personas, a veces destacadas en el mundo evangélico, grandes líderes, pastores, personas con un gran ministerio en la enseñanza o como apologetas, que luego se descubre que tenían una doble vida. O tenían dos esposas, o tenían un amante, o habían defraudado dinero, llevaban una doble vida. Y ha sido demoledor, ¿verdad? ¿Cómo? Uno se pregunta, ¿cómo es posible que hayan permitido que esto ocurriera en sus vidas? La verdad es el centro integral de quiénes somos en Dios. Y cuando no vivimos la verdad, todo lo demás queda vulnerable, expuesto y sin valor. El Señor Jesús ilustró el poder de la verdad con la forma en la que Él vivió su vida. Cuando sus enemigos llegaron para arrestarlo, Él les dijo, ¿quién de vosotros me puede probar que soy culpable de pecado? ¿Y sabéis lo que ocurrió? Que nadie pudo decir nada. Luego tuvieron que buscar gente que se inventó acusaciones falsas, pero en el momento lo mismo ocurría con Daniel. ¿Recordáis la historia? Daniel había alcanzado una posición de privilegio entre los 3 gobernadores que había nombrado Nabucodonosor sobre su reino. Uno de los 3 era Daniel, pero él estaba incluso por encima de los otros 2 y tenían envidia de él. Era un forastero, era un extranjero y sin embargo contaba con el beneplácito, con el afecto del soberano. Y entonces buscaron cómo perjudicarlo y estuvieron indagando en su vida y buscando de qué acusarlo. Y no encontraron nada que pudieran decir mal de él. Únicamente encontraron la forma de pillarlo en su fidelidad a Dios. Y entonces confabularon para animar al rey a que en la construcción de una estatua de su efigie, él dictara una orden conforme a la ley de Media y Persia que no puede ser revocada, conforme a que el día de la inauguración, cuando se tocaran los instrumentos de música, todo el pueblo se postrara ante la imagen. Que nadie durante un mes, estaba equivocado con los amigos, el capítulo anterior. Con Daniel es el hecho de que durante un mes nadie podía orar a otro Dios que no fuera el rey de Babilonia. Y Daniel siguió con su rutina. 3 veces al día él iba a su cuarto, abría la ventana y allí oraba a su Dios. Y porque sabían lo que hacía y que él sería fiel a su Dios, únicamente en esto pudieron pillarlo en renuncio y acusarlo de quebrantar una ley. ¿De nosotros podrían decir lo mismo? Si pudieran indagar en nuestros teléfonos móviles, en nuestros ordenadores, en nuestra vida, si nos colocaran espías, ¿podríamos salir airosos sin nada de qué avergonzarnos? La integridad es ser quienes somos, aunque nadie nos vea. Aunque sepamos que nadie se va a enterar, seguir manteniendo la verdad. Jesús pudo defenderse diciendo, ¿quién me acusa? Sabiendo que nadie podía demostrar que él hubiera pecado en nada, porque él había sido completamente íntegro, siempre. En él no había engaño ni doblez alguna. Cuando él va a la cruz, el centurión que supervisaba la ejecución dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Cómo llegó a esta conclusión?
Sencillamente él había visto a Jesús solo en esos instantes últimos de su muerte. Quizás anteriormente había participado en el escuadrón que lo había latigado, pero en todo caso no creo que tuviera mucho mayor conocimiento de Jesús. ¿Cómo llega él a esta conclusión que el propio pueblo de Israel, con todos sus doctos en la ley, no fueron capaces de discernir? Y él, este pagano, ¿cómo llega a reconocerlo? Pues porque vio cómo moría, porque vio su integridad, porque vio que aun cuando le insultaban y se burlaban de él, no devolvía maldición, sino que bendecía a aquellos que le injuriaban. Porque vio la integridad de su mensaje, lo que decía era lo que él vivía. Vieron a Cristo viviendo la verdad. Y el ladrón que colgaba a su lado en la cruz también dio testimonio y dijo, este no ha hecho nada malo. ¿Por qué dice algo así? Pues porque él había visto la verdad manifestada en Cristo, incluso bajo la presión de unas circunstancias tan horrendas como las que estaba viviendo en la cruz. Lo que está matando el impacto, el testimonio, la luz de la iglesia hoy en día son personas que están en la iglesia que no están viviendo la fe, que no están viviendo la verdad, que viven una doble vida. Tienen su vida de iglesia, su vida religiosa y luego tienen la vida que viven en el mundo. Y el mundo ve eso, ve la falta de integridad y por eso rechazan a Jesús, porque ¿para qué necesito yo a Jesús? Para llevar tu vida ya la puedo llevar igual, yo solo, no necesito ayuda de nadie. El cinto de la verdad te da estabilidad en la vida, te da fuerzas en la vida. Si tu vida no se basa en la verdad, entonces vas a estar hundido en arenas movedizas. Jesús dijo en el Sermón del Monte que la persona que construye su vida sobre él, la verdad, es como un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y cuando golpeen los vientos contra la casa y cuando tiemble la tierra, la casa no caerá porque está construida sobre la verdad. Eres como una casa sobre la roca y lo vas a soportar. Pero él dijo que si no construyes tu casa en la verdad, tus cimientos serán como la arena. Y cuando soplen los vientos y la lluvia golpee contra la casa, será fácil que caigas de nuevo. Así que si vamos a vencer la falsedad, debemos de conocer la verdad, hablar la verdad y sobre todo vivir la verdad. Tenemos que ser quienes somos. Hace poco, en el año 2023, se hizo viral un avivamiento que ocurrió en la Universidad de Asbury. No sé si lo habéis conocido, está en Wilmer, en Kentucky, en Estados Unidos. Pero en las redes se popularizó. Y yo no sé si muchos, los jóvenes seguro que todos vieron imágenes de la capilla en la universidad donde se celebraban las reuniones. Era una universidad denominacional metodista. Cada semana tienen reuniones, tienen cultos de obligada asistencia para el alumnado. Y el año pasado, David y Poli, Sol y yo, asistimos a un congreso para pastores y líderes aquí en Madrid y pudimos conocer al pastor que estaba ministrando cuando ocurrió este avivamiento, Zach Midcrips, creo que se llamaba. Y él contó su testimonio en este congreso y nos contó más o menos cómo se desarrolló. Es verdad que era una persona sumamente humilde, él no se puso ninguna medalla, él decía que era un predicador mediocre, no sé si utilizó esta palabra, pero muy normalito. Y la verdad es que allí no vimos tampoco cosas espectaculares de oratoria ni nada por el estilo. Muy sencillo, hablaba muy sencillo, vestía muy sencillo, muy común. Pero nos contó cómo fue ese día. Y ese día pues él predicaba sobre Romanos 12. Romanos 12 es un capítulo, ¿qué os voy a decir? Que empieza ya hablando de que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Luego va a hablar de los dones, cada uno conforme el don que ha recibido, ministrando a los otros, parte de un mismo cuerpo, que debemos de bendecir y no maldecir, que debemos de amarnos los unos a los otros. Y está hablando de cómo debe de ser la vida de un verdadero cristiano, de cómo es vivir íntegramente y de forma integral como un cristiano. Y dice que al terminar esa predicación había un tiempo de oración. Él se sentó y le escribió un WhatsApp a su esposa y le dijo: ya he terminado de predicar, normalito, llegaré pronto a casa. Al poco tiempo
bueno, ocurrió algo, y es que un joven empezó a confesar pecados en su vida, y esto cambió la atmósfera. Y empezaron a orar, y empezó a haber una alabanza espontánea, y siguieron orando, y él dice, le escribe de nuevo a su esposa y le dice, mira, no sé lo que pasa, pero la gente no quiere irse, voy a llegar tarde, no me esperes para comer. Y entonces lo que ocurre ya es que no es que la gente no quiera irse, sino que otros alumnos empiezan a llegar y más llegan, y cuando ven aquello lleno pues provoca que más quieran llegar, y cuando llegan se respira una atmósfera que los encandila de alguna forma o los atrapa, y de repente pues lo que conocéis, este avivamiento. Y él escribe a su esposa y le dice, no sé lo que está pasando, pero tráete a las niñas, Dios está aquí. Y efectivamente, a veces es algo tan sencillo como un mensaje especialmente normalito, sin grandes emocionalidades ni grandes dotes de oratoria, que se comparte, pero es la verdad de Dios que llega a tocar a veces un solo corazón. Yo viví una experiencia parecida en un retiro de pastores de la UEB, donde era uno más. Habíamos tenido un mensaje muy bueno que había dado el pastor Pablo Deiros. A mí me había encantado. Me gusta mucho este hombre por su capacidad, conocimiento bíblico y oratoria. Me encantan sus mensajes. Y él compartió un mensaje, yo lo disfruté, pero era un mensaje más. Al terminar, el que presidía el colegio en ese momento, no voy a decir su nombre, pero una persona muy conocida, salió al frente y confesó un problema de orgullo personal. Habló de sus sueños, ¿no? Y de cómo él estaba esperando una invitación de la Casa Real. Todos nos reímos y dijo, no es broma, esto es lo que yo vivo, ¿no? Y confesó su orgullo. Y de repente se cambió la atmósfera de aquel lugar. Yo creo que fue uno de los momentos, de los retiros de pastores, de los momentos de oración más significativos de toda mi vida. Al ver pastores, pues, confesando sus pecados, orando unos por otros con sincero afecto, otros que se animaron por este ejemplo y empezaron a hablar también de aquellas cargas que llevaban en su corazón. Y mirad, sencillamente, esto es lo que ocurre, estoy convencido, cuando somos quienes debemos de ser sin máscaras. Y cuando la Iglesia de Dios es quien debe de ser, no hay nada que la pueda parar. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos el espíritu de la verdad en nuestras iglesias? ¿Qué diferencia haría eso? Estoy convencido de que habría diferencias. Y seamos parte de eso, algo bueno y verdadero. Evitemos la falsedad que está corriendo por el mundo, que está tratando de destruirnos, y regresemos a la verdad. ¿Dónde encontraremos la verdad? La palabra de Dios es verdad. ¿Y sabéis lo que dice la Biblia? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de aquellos malos hábitos que os tienen encadenados. Libres de la culpabilidad, de tantos pensamientos que tenéis de que Dios no puede perdonar eso tan malo que habéis hecho. Pero eso no viene de Dios, eso es una mentira del enemigo. Libres de la falta de esperanza, libres de la depresión, libres de tanto engaño que nos tiene postrados sin esperanza, creyendo que esto es todo lo que voy a vivir de parte de Dios, cuando hay mucho más que era preparado para nosotros. Así que os animo a que nos ciñamos el cinto de la verdad. Oramos. Padre, gracias, Señor, porque tú eres la verdad absoluta, porque toda verdad procede y emana de ti. Gracias porque en Cristo podemos conocer esa verdad en carne y hueso, la podemos ver, identificar. Gracias porque tu espíritu de verdad nos conduce a la verdad y tú eres galardonador de aquellos que te buscan. Y oramos, Padre, para que con rotundidad seamos capaces de revestirnos de verdad, de no intentar aparentar lo que no somos, de decir que todo está bien cuando no está bien, de poder ser sinceros y, como nos enseña tu palabra, confesarnos nuestros pecados unos a otros para que podamos ser sanados, Padre. Oramos para que de verdad la atmósfera que podamos vivir en nuestra iglesia genere tal confianza que nos sea posible hacer esto y vivir de esta manera. Queremos renunciar a toda mentira, Señor, y a todo eufemismo para disfrazarla o minimizar su impacto, recordando que tú odias la mentira y los labios mentirosos. Padre, por favor, perdónanos, purifica nuestros labios, sana nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.